Interpretar el mundo. Entonces, aquí ya vamos a desconectarnos de la política agraria, ya no se va a hablar de ese tema, ya haz de cuenta que ya apagaste el switch de ese tema y ahora vas a cambiar a otro tema, ¿ok? Aquí ya vamos a empezar a ver otro tema importante que son las ciencias sociales, que también hay un recurso en la plataforma que habla sobre ese tema. Las ciencias sociales y su objeto de estudio. Bueno, las ciencias sociales son ciencias que no son naturales, por eso se llaman sociales, que se dedican a investigar los movimientos sociales o las organizaciones sociales o la manera en que la sociedad se organiza. Un ejemplo muy básico de una ciencia social, pues, es la antropología, que estudia la evolución de las personas, la variedad de las comunidades, la variedad de razas, la variedad de culturas que existen en el mundo. Esa es la antropología, que estudia cosas relacionadas con la evolución de los seres humanos y cómo se fueron conformando sus sociedades, por eso son ciencias sociales. Otra que muy evidentemente estudia lo social es la historia. La historia también estudia los acontecimientos que han sucedido y cómo afectan en el mundo, cómo afectan a las comunidades y bueno, pues cómo algunos se repiten y algunos movimientos sociales son iguales en diferentes países, ¿no? Y eso también lo estudia la sociología, que estudia el modo de vivir de las personas en la sociedad, sus actividades, por qué se dedican a lo que se dedican y por qué unas comunidades se organizan de una manera y no de otra. Entonces, la sociología, pues, también es una ciencia social que se dedica al estudio de las sociedades. Pero otras ciencias que no nos parecen tanto ciencias sociales a primera vista, pero que sí lo son, pues son la ciencia política, por ejemplo, que estudia el ejercicio del poder político, cómo se ejecutan las leyes, cómo se hacen, los procesos electorales y bueno, a veces, aunque la vemos más como una actividad y no la relacionamos tanto con una ciencia, la política también se estudia con base en el método científico, ¿verdad? Aunque no se quiera pensar así. La economía también es una ciencia social porque evidentemente, aunque la economía trate de cosas exactas como el dinero, las cuentas y las variaciones económicas, estas variaciones dependen de los movimientos sociales, ¿verdad? Depende cómo va funcionando la sociedad, también va habiendo cambios en la economía. Entonces, es una es una ciencia social relacionada con los movimientos sociales. Y el derecho, que estudia cómo, aplicar, cómo crear leyes y cómo aplicarlas para una mejor convivencia en las sociedades. Y también, bueno, a defender a las personas cuando se meten en conflictos sociales, ¿no? Sociales, ya sea a manera, familiar, individual o de manera en las comunidades o en su país mismo. Entonces, todas estas son ciencias sociales. Y estas ciencias sociales no solamente investigan los fenómenos que se puede ver que nos dicen su nombre, ¿no? Por ejemplo, la economía no solamente estudia el dinero, la ciencia política no solamente estudia la política, la Cámara de Diputados y Senadores, el derecho no solamente estudia leyes, la sociología no solamente estudia a las personas y así, etcétera, sino que también estudian otros ámbitos que no nos parecen tan evidentes. Eso es de lo que se trata la tarea, interpretar el mundo. En esta tarea se va a hablar sobre el tema del cáncer, que es una enfermedad, ¿verdad? Y cualquiera pensaría que la única, ciencia que estudia el cáncer, pues, es la medicina, la oncología. Pero no, todas las ciencias sociales también cómo afecta el cáncer en lo económico, en lo político, en el derecho, en la historia, en la sociología, en la antropología. Entonces, de eso se trata la actividad de interpretar el mundo. ¿Qué vas a entregar? Un documento de Word donde vas a responder unas preguntas relacionadas con una lectura y vas a hacer un resumen de algunos textos. Bueno, ¿qué textos vas a leer y qué textos vas a investigar? Bueno, aquí en cómo lo realizaré,
Dice, descarga y lee la historia La enfermedad de todos los tiempos y descarga el documento de trabajo. Muy bien. Entonces, si tú descargas este texto La enfermedad de todos los tiempos, ahorita lo voy a compartir contigo, y también el documento de trabajo, que es donde vas a entregar tu tarea, también descárgalo, aunque también ese está en la mochila, ¿ok? Entonces, ahorita primero voy a abrir el que se llama La enfermedad de todos los tiempos. Permíteme tantito. La enfermedad de todos los tiempos. Es como un cuento también, aunque no parecido al de la muerte tiene permiso, es otro tipo de cuento, es más como una anécdota. Déjalo comparto. Es una anécdota en la que nos platican que Ana estaba, pues, pensativa y está platicando con Matías, que es su compañero de clase. Y entonces Ana le cuenta a Matías que una persona está enferma de cáncer, ¿no? Pero esta persona, pues, es una persona al parecer como normal, común y corriente, como tú, como yo, que no ha hecho, pues, nada malo, ¿no? Y entonces Ana se pregunta cómo a esta persona, que, pues, es una persona, eh, pues, no sé, un buen ciudadano, por decirlo de alguna manera, o una buena persona, ¿por qué le está sucediendo que está enfermo y que, bueno, pues, que su vida está al borde del peligro por lo del cáncer, ¿no? Y entonces Matías le hace una retroalimentación, le dice: "Mira, pues el cáncer no tiene que ver con que si te portas mal o te portas bien, ¿no? Tiene más que ver, pues, con algunos aspectos genéticos o con otros aspectos que no tienen que ver tanto con la suerte". Bueno, pero Ana, pues, tiene mucha angustia sobre esto y le hace más preguntas a Matías, y junto con Matías llegan a una reflexión sobre cuáles son las causas del cáncer y cómo afectan a las personas, y cómo se puede ver el cáncer sin verlo como si fuera como una maldición, ¿no? Ellos platican de una manera muy amena y ya después llegan a una conclusión. Entonces, te invito a que leas este texto, que es bastante, pues, te da bastante tela para reflexionar, ¿no? Porque también nosotros conocemos, hemos estado cerca de personas que padecen esta enfermedad y nos preguntamos por qué le habrá sucedido una enfermedad tan, pues, que la acaba tanto o que le afecta tanto su salud, si a lo mejor no llevaba una vida, pues, de excesos o algo así, ¿no? Entonces, esa pregunta que a veces nos ha angustiado a algunos de nosotros, también le angustia a Ana, y veamos cómo su compañero Matías la ayuda a llegar a una reflexión, a una conclusión. Y después se presenta un documento, que es el documento de trabajo, que también te pido que lo descargues de la plataforma o de la mochila, y es el con el que vas a hacer la tarea, y es el que ahorita voy a compartir a continuación. Permíteme, estoy abriendo el otro documento. Ya lo ves en la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Aquí no sé qué hice. Bueno, ahí está. Aquí está el documento. Este es el documento para la actividad 2, interpretar mi mundo. Y lo primero que se te pregunta es como una lectura de comprensión, ¿no? Te preguntan, por ejemplo, aquí, marca la casilla con la respuesta a cada una de las preguntas. La pregunta uno es, Horacio tiene cáncer, hace días que no asiste a la escuela, primero porque estaba en estudios para el diagnóstico, ahora no ha venido porque está recibiendo un tratamiento que seguramente le quitará la vida antes de que el cáncer lo haga. Entonces, la pregunta es sobre el texto, ¿no? ¿El lenguaje del texto es claro, sí o no? Y ya nada más tienes que dar clic y se pone un tachecito automáticamente. ¿Es una situación de la vida cotidiana? Bueno, aquí estoy contestando al azar. Tú contesta, por favor, de acuerdo con lo que tú entiendas, y nada más estoy contestando así al azar para que veas
como si se marca con una crucecita cuando yo le doy clic sobre la respuesta. Los tratamientos no han sido creados para destruir la salud, por el contrario, son una herramienta para fortalecerla. El lenguaje es claro, etcétera. Te preguntan más o menos lo mismo sobre cada frase. Todos enfrentamos el cáncer del pulmón que he conocido. Todos los enfermos de cáncer de pulmón que he conocido han fallecido, etcétera. Son varias preguntas y las tienes que contestar con sí o no. Bueno, esa es como una de comprensión, la primera parte. La segunda parte es sobre tu opinión. ¿Qué opinas? ¿El cáncer es una enfermedad que se provoca por el estilo de vida que lleva la persona que la padece o es porque lo heredó? Explica el porqué de tu opinión. Y aquí tú ya vas a expresar tu opinión de acuerdo con lo que tú sepas, con lo que hayas leído en el texto. Y como se te está pidiendo expresar tu opinión, las frases con las que vas a contestar deben de decir creo que, pienso que, opino que o considero que. Y ya tú vas a contestar, ¿no? Por ejemplo, creo que esta es una respuesta, como dicen, random, o sea, aleatoria, al azar, que se me está ocurriendo ahorita. Por favor, no la copies. Es nada más un ejemplo. Creo que el cáncer tiene que ver tanto con el estilo de vida y con la herencia. Evidentemente, una mala alimentación y no cuidar la salud afecta, nos hará más propensos a enfermarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Es una opinión personal, por eso te digo que no y random, o sea, al azar. Por eso te digo que no me la copies, nada más es para que veas cómo debes de empezar. Creo que, opino que, considero que. Y ahí con mucho detalle ir contestando esta pregunta. Ahora, yo digo que el cáncer, según lo que acabo de escribir, tiene que ver con el estilo de vida y con la herencia, o sea, con las dos. Entonces, dice aquí en la pregunta B, para tu respuesta anterior, ¿tienes alguna evidencia o solo es lo que piensas? Si tienes alguna prueba, escríbela. Si se trata de solo lo que tú piensas, ¿qué necesitas para obtener una prueba de lo que dices? Y bueno, pues ahí está lo raro, ¿no? Bueno, pues aquí tengo que ser muy sincero o sincera y decir, es la respuesta que di, es solo mi opinión, aunque he oído este comentario de algunos médicos, pero me faltan pruebas, ¿no? Entonces, tengo que buscar algunos documentos o estudios que respalden mi opinión. O puede ser que también digas, no, pues sí, he leído o tengo un familiar que es doctor y me compartió este documento que habla de lo que digo, ¿no? Cada quien también tiene una experiencia diferente con el cáncer. Algunos están más cerca de esta enfermedad porque sus familiares la han padecido o ellos mismos la han padecido, o se dedican a cuidar personas en esta situación. Entonces, aquí también la respuesta es muy personal, ¿no? Habrá otras personas que no tienen mucho conocimiento de esto y entonces tendrán otro tipo de respuestas. Y cualquier respuesta está bien mientras esté escrita de manera clara y argumentada. ¿Ok? Bueno, y luego, eh, aquí en la pregunta C, escribe 2 formas diferentes de ver el origen del cáncer que se presentan en la lectura. Y aquí ya tú vas a contestar con base en lo que leíste en el texto de la enfermedad de todos los tiempos, porque vas a ver que Ana tiene una manera de ver el cáncer y Matías otra. Entonces ahí vas a tener que decir cuáles son estas 2 maneras de ver el cáncer.
Y ahora sí entramos al tema de las ciencias sociales. Como te había dicho, el cáncer, pues uno piensa, pues la medicina, la oncología es la única ciencia que se dedica a estudiar el cáncer. Pues no, las ciencias sociales también se dedican a estudiar el cáncer. ¿Cuáles son las ciencias sociales? La economía, sociología, ciencia política, derecho, historia, antropología, entre otras que no se mencionan acá, pero bueno, estas son las principales, por decirlo así. Entonces, eh, ¿cómo vas a hacer para ver cómo le hacen estas ciencias para investigar sobre el cáncer? Dice aquí, investiga en Internet lo que 2 ciencias sociales han dicho sobre el cáncer. Elige por lo menos un texto de cada ciencia. De acuerdo con la información que revisaste, completa la tabla, ¿ok? Entonces, vamos a elegir 2 ciencias. A ver, yo voy a elegir la economía y la sociología. Son 2 ciencias que me gustan, que me interesan, que me llaman la atención, y voy a ver qué opinan estas 2 ciencias sobre el cáncer. ¿Y cómo le voy a hacer? Bueno, ya sé qué tema voy a investigar, ¿no? El cáncer. Y ahora ya sé qué ciencias, la economía y la sociología. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al Google, que es el buscador que yo te recomiendo utilizar. Este no es el Google, pero voy a abrir una ventana para que se abra el Google. Aquí está Google. Y es el buscador que tiene mejores resultados, entonces voy a poner en mi buscador cáncer más economía. Ahí se oye un ronroneo, que es el gatito que siempre viene a ver la sesión. Y fíjate lo que me arroja. Y si vemos el cáncer como problema económico, estudios sobre los efectos del cáncer en la economía y los cuidadores. Entonces ya date cuenta cómo el cáncer también le importa a la economía. Cáncer, golpe de salud y a la economía. Muertes por cáncer cuestan a la economía mundial 46,000 dólares o millones de dólares, no sé qué cifras serán. El cáncer de la economía. Cáncer, la economía del cáncer de mama en las mujeres, etcétera. ¿Ya viste cómo hay mucha información sobre el cáncer y la economía? Tú elige 2, perdón, no 2, uno de ellos y vas a hacer un resumen de ellos. Ahorita vamos a ver cómo va a ser lo del resumen. Supongamos que vamos a elegir este. Y después vamos ¿cuál otra dijimos? La sociología, ¿verdad? Entonces vamos a escribir cáncer más sociología. Enter. Y también hay mucha información sobre esto. Cáncer, una enfermedad social. Primer estudio sociológico sobre la percepción del cáncer. Sociología realizará un informe ante los nuevos casos de cáncer. Sociología y cáncer. ¡Wow! Hay muchísima información que yo pensaba que ni existía, ¿verdad? Entonces, igual elijo uno y lo voy a utilizar para mi tarea. Aquí no me da el texto, entonces este no está, entonces busco uno que sí esté. A ver, vamos a ver. Cáncer, una enfermedad social. Un sociólogo analiza el medio social que despierta el cáncer. Muy bien. Entonces, este sí habla de la sociología y está más cortito, me sirve. Entonces, tengo que revisar los 2 textos y ver de qué manera hablan del cáncer, desde la economía y desde la sociología. Y ya una vez que hice eso, regreso a mi documento y vamos a ver qué es lo que me pide. Permíteme, voy a cambiar la pantalla para el documento. El de la tarea. Aquí está. Bueno, ya investigué. De acuerdo con la información que investigaste, completa la siguiente tabla. ¿Qué ciencia elegí? Bueno, elegí la economía y la sociología. Título del texto recuperado de Internet. El primer texto se llama, o tiene como título, perdón,
Y si vemos el cáncer como un problema económico, y entonces aquí copio el título. Es una pregunta. ¿Como un qué? Como un problema, no como un tema. Como un problema. Pruebas que presenta la ciencia para lo que dice sobre el cáncer. Y bueno, aquí vamos a ver. El cáncer tiene un elevado costo en su tratamiento, es uno de los casos que dice. Es una de las primeras causas de muerte en el país. Entonces, por eso dice que es un problema económico, porque el cáncer tiene un costo de tratamiento elevado. Es una de las principales causas de muerte en el país. Esas son algunas de las pruebas. Referencias de los textos consultados, y bueno, entonces en referencias tengo que poner el enlace, evidentemente, pero antes del enlace, el autor y el título. Entonces, Maribel Ramírez Coronel. Ramírez Coronel. Maribel. Y si vemos al cáncer como un problema social, no, un problema económico. Y enlace, ¿no? URL. Así te pido que pongas las referencias. Y aquí vas a hacer exactamente lo mismo. Obviamente con el otro texto. Y luego vas a hacer un resumen de estos textos, de cómo estos textos hablan sobre el cáncer. Realiza un resumen con una extensión de 2 a 3 párrafos y de 10 renglones de lo que dice sobre el cáncer cada una de las ciencias sociales. Muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a dar un ejemplo. Yo aquí digo que comiences tu resumen de esta manera. El texto, vamos a resumir el primero. Y si vemos al cáncer como un problema económico del autor Maribel Ramírez, trata de cómo el cáncer afecta la economía personal, pero también la economía personal, pero también la del erario, ¿no? La del erario público, ¿sí? Uh-huh. Las ideas principales de este texto son, y aquí puedo poner algunas ideas, que el cáncer tiene un costo de tratamiento elevado, ¿no? Y etcétera. Aquí ya pondría más ideas que yo vaya encontrando, de acuerdo con lo que leí. Y ya cuando haya terminado mi resumen de uno, hago el del otro. Acuérdate que aquí se te pide 2 o 3 párrafos de 10 renglones cada uno, pero bueno, también si no te salen esas líneas, tampoco te angusties, ¿verdad? Con que te salgan unas 15 líneas de cada texto está muy bien, yo creo que está muy bien hecha la tarea. Y así terminarías esta segunda tarea, que se trata de esta enfermedad del cáncer y de ver cómo no solamente la estudia la medicina, sino también otras ciencias la estudian, que es las ciencias sociales. ¿Tienes alguna duda con respecto a esto? Bueno, fue una sesión larga, como siempre, y sobre todo porque las tareas de este módulo están un poquito más complejas. Pero bueno, traté de hacerla lo más didáctica posible para que te sea fácil hacer tus tareas. Si tienes alguna duda, me la puedes comentar como en el video de YouTube, como comentario, en las redes sociales que te compartí, en donde tú te puedas comunicar conmigo si eres estudiante de mi grupo por medio de la plataforma. Para mí es un
Es un placer poderte ayudar y estaremos aquí la siguiente semana. Espero que la siguiente semana sea más temprano. La sesión síncrona va a ser como a las 11 de la mañana. Por medio de las redes sociales yo estaría avisando el horario, pero sí va a ser más o menos esa hora de entre las 11 y 11:30. Entonces, seguimos en contacto y por favor usa los materiales que te mando porque pues creo que te será más sencillo hacer tus tareas así o tendrás más apoyo y evidentemente una mejor calificación. Me da gusto que hayas permanecido y me da gusto volver a encontrarnos la siguiente semana. Hasta luego, que estés muy bien. Bye.